Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy como ven, vamos a hablar sobre adaptaciones fisiológicas al entrenamiento de la resistencia, ¿sí? Es un tema atractivo que nos va a permitir ir comprendiendo, ¿sí?, las diferentes etapas, fases por las que se va atravesando para que se provoque esta adaptación a nivel del entrenamiento de la resistencia y saber de alguna manera si se dan de manera progresiva, todas a la vez, cómo se dan, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de algunas de estas adaptaciones, podemos decir que para lograr un incremento de resistencia, o sea, para lograr una adaptación que permita luego, ¿sí?, un entrenamiento superador, es necesario de alguna manera, ¿sí?, que se den adaptaciones. Y estas adaptaciones se dan en tres niveles específicamente. Uno es el nivel funcional, otro a nivel morfológico, que después más adelante lo vamos a extender, solo lo vamos a definir en un ratito, y el nivel fisiológico. Bueno, cuando hablamos a nivel funcional, ¿sí?, nos referimos específicamente a los mecanismos de producción y utilización de la energía, ¿sí? Y justamente esto se da a partir del aporte energético y a través del aporte de oxígeno. Y si nosotros, como vamos viendo en el cuadro, realizamos una actividad física o un deporte, ¿sí?, obviamente que al efectuar esta actividad física emitimos estímulos. Esos estímulos van a un centro regulador, a nuestro sistema nervioso central, sistema nervioso vegetativo, y a través justamente de los estímulos y las respuestas a estos estímulos, la actividad física se va realizando dentro de un marco de equilibrio, y este equilibrio justamente lo dan la serie de sistemas que se encuentran regulados, por ejemplo el endocrino a través del sistema neurovegetativo, como también a través del sistema autónomo, el sistema cardíaco, entre otros, ¿no? Pero a la vez hay una regulación multisistémica que se va dando a medida que se desencadena el movimiento, como por ejemplo la actividad física. Y este equilibrio se logra producto también de, o específicamente, del aporte energético a través de la digestión de nuestros alimentos, donde digerimos y metabolizamos proteínas, hidratos, grasas, ¿sí?, y el aporte de oxígeno, ese aporte muy importante que se logra que llegue a nuestros tejidos y a nuestros órganos a través de la comunión de dos sistemas específicamente, el respiratorio y el cardiovascular. Uno, que es el que procesa ese oxígeno, y el otro, que lo busca a través de su fluido sanguíneo y lo transporta a través de los glóbulos rojos a todo nuestro sistema, a todos nuestros órganos, a todos nuestros tejidos. Mientras que ese aporte energético y de oxígeno se mantiene en equilibrio, la actividad física se puede realizar de manera coordinada, de manera equilibrada, sin ningún inconveniente. Obviamente, cuando esto, por diferentes razones, o porque a través de nuestros nutrientes ya nuestras bases energéticas están deflectando o el aporte de oxígeno no alcanza, comienza a haber una variación en el equilibrio, o sea, en la homeostasis, ¿sí?, que es el equilibrio en nuestro organismo. Y a partir de ahí va a aparecer la presencia de la fatiga o la realización ya descoordinada o con alguna falencia de la actividad que estamos relacionando, o simplemente la detención de la actividad en búsqueda de una pausa. Cuando hablábamos a nivel morfológico, que les dije que más adelante vamos a ser más puntillosos en las adaptaciones musculares que se dan en la resistencia, lo que justamente tenemos que definir es que estas adaptaciones se dan justamente en
los sistemas de producción de movimiento, o sea, en los sistemas de producción de la contracción muscular. La contracción muscular, que es la que nos permite a través de ella realizar diferentes tipos de movimientos y acciones que son propias de cualquier actividad de la vida diaria o deportiva. A nivel de las adaptaciones fisiológicas, y acá nos vamos a detener de una manera un poquito más amplia, tenemos que hablar que estas se dan según el tiempo de aplicación del estímulo y que pueden ser adaptaciones que se producen durante el esfuerzo, o sea, en el momento del entrenamiento, y las adaptaciones más profundas, que son las que se producen por el encadenamiento de esfuerzos, o sea, por el encadenamiento de entrenamiento, las cuales se van dando a lo largo, en un proceso más largo, ¿sí? Dentro de las adaptaciones que se producen durante el esfuerzo, nos encontramos con adaptaciones cardiovasculares y respiratorias. A nivel cardiovascular, mientras que estamos entrenando, en el momento que estamos entrenando, hay un aumento del gasto cardíaco, es decir, hay un aumento del volumen minuto de fluido sanguíneo que se bombea a todos nuestros órganos. ¿Por qué? Porque está realizando una actividad más allá de la de reposo. Nos va a pedir, nuestros tejidos, nuestros órganos, nos van a pedir mucho más oxígeno, ¿sí?, para ellos. Entonces el corazón se ve obligado a bombear más veces, logrando que por minuto circule mayor cantidad de sangre. Obviamente hay un aumento del volumen sistólico, que justamente el volumen sistólico tiene que ver la cantidad de veces que se eyecta sangre hacia nuestro organismo. Y hay alteraciones vasculares. ¿Cuáles son esas? Alteraciones vasculares de tener arterias capilares que estaban en reposo o con poco funcionamiento, digamos, y que en el momento de realizar tantas eyecciones de sangre a todo nuestro organismo, la sangre empieza a recorrer por todas esas arterias, arteriolas, vasos sanguíneos pequeños, entre otros, para poder lograr oxigenar en gran medida de acuerdo a lo que la actividad lo requiere. Y por ende también hay adaptaciones que se van produciendo a nivel respiratorio. Y si aumenta la frecuencia cardíaca, el bombeo cardíaco, también aumenta el volumen minuto respiratorio, es decir, exhalamos e inhalamos mayor cantidad de veces. ¿Por qué? Porque requerimos de mayor cantidad de oxígeno para ese aporte de oxígeno que se necesita para la producción de ATP y para oxigenar, obviamente, a todos nuestros tejidos. Y por ende hay un aumento en la zona de intercambio ventilatorio, de intercambio de oxígeno, ¿sí?, de intercambio de gases en nuestros pulmones. Cuando uno respira más sencillamente, más suave, sin ninguna exigencia, ese intercambio de oxígeno es pequeño, es lo necesario. Al ampliarse, esa zona de intercambio obviamente es mayor y se activa para que pueda lograrse y llevarse a cabo. Ahora, cuando hablamos de las adaptaciones a largo plazo, esas adaptaciones que se dan a lo largo del encadenamiento de todos los entrenamientos, podemos decir que a nivel cardiocirculatorio, y esto tiene un poquito también de encadenamiento con lo que era sistema cardíaco, o lo que es sistema cardíaco, el aumento de la masa cardíaca, o sea, el corazón se incrementa en un 25-30%, es decir, si tenemos por ejemplo un corazón que pesa 1 kilo, y nosotros empezamos a entrenar constantemente nuestra resistencia, podemos lograr que ese músculo cardíaco se desarrolle positivamente y logre pesar un 25-30% más. Obviamente que esto es saludable si al mismo tiempo que crece el corazón, las paredes del corazón también crecen, es decir, pasamos a tener paredes del corazón, recuerden que es un músculo hueco, de casi 1 centímetro de grosor. Eso implica un músculo cardíaco fuerte y por ende que tiene la capacidad y la posibilidad de realizar en cada bombeo una eyección muy grande de sangre, lo que favorece también, ¿sí?, a la respuesta del corazón y a que haya menores diástoles y sístoles a lo largo de el descanso, del reposo, como también a lo largo de cualquier actividad que lo requiera. Después las cavidades, al eyectar mayor cantidad de sangre y tener un corazón más fuerte, aumenta el volumen de sangre que se eyecta a los tejidos y a los órganos. Por ende,
cada bombeo, ¿sí? Cada bombeo, si antes, por ejemplo, eyectaba 100 mililitros de sangre, ahora eyecta 170. Entonces se necesitan de cavidades más grandes, ¿sí? Cavidades que de 700, 800 milímetros pasan a hacer cavidades que permiten la eyección de 1300, 1400 milímetros, ¿sí? Obviamente el volumen sistólico aumenta, como lo verán, que ahí casi al doble, tanto en reposo como en actividad. Fíjense, el gasto cardíaco es 8 o a 10 veces en el entrenado, obviamente en actividad, ¿no? Es mucho mayor porque aumenta la volemia en sangre. Como ven, una volemia normal de una persona que es una actividad moderada baja es de 4 a 4,5 litros por minuto, y una persona entrenada puede llegar en ese mismo minuto a eyectar, y obviamente esto transfiéranlo a mayor oxigenación, entre 7 y 8 litros de sangre. Obviamente que va a haber un aumento también de la hemoglobina total. ¿Por qué? Porque aumenta la sangre, entonces hay más hemoglobina, hay más plasma, hay más de todo. Los capilares que actúan en una persona sedentaria o de baja actividad son menores, es decir, los capilares los tenemos todos, por todos lados, pero el organismo es sabio y dice, si circula poca sangre, ¿para qué voy a habilitar todos los capilares? Habilito los necesarios para que esa sangre pueda circular sin problema. Ahora, cuando empezamos a entrenar y mejora nuestra volemia, nuestra oxigenación, el mismo organismo se da cuenta que hay una demanda de mayor cantidad de sangre que va a circular, y por ende habilita todos los capilares que existen. Entonces hay mayor oxigenación en los tejidos por eso también, porque por capilares donde antes no circulaba sangre empieza a circular, ¿sí? Y eso implica de que la cantidad de oxígeno, de sangre, de hemoglobina, que son proteínas obviamente, de plasma que circula y nutre nuestros órganos sea mayor. Cuando hablamos del sistema respiratorio con sus adaptaciones a largo plazo, hablamos de un aumento de la ventilación, o sea, que mejora, ¿sí?, la oxigenación, hay un mayor consumo de oxígeno y por ende aumenta nuestro VO2 máximo, lo que implica mayor oxigenación, y eso está justamente encadenado al mayor flujo sanguíneo. Al haber mayor flujo sanguíneo es porque se necesita aportar mayor oxígeno a los tejidos, por ende va a aumentar el sistema respiratorio, va a aumentar su ventilación y su captación, o sea, aumenta su VO2 máximo. Por ende va a aumentar la superficie respiratoria, va a haber mayor intercambio de gases, que son oxígeno, dióxido de carbono, ¿sí? Y esa capacidad difusora alveolar va a aumentar, como también los capilares de la red pulmonar. ¿Por qué? Porque al tener mayor ventilación y mayor sangre que circula, se necesitan mayor capilares que permitan esa circulación y la captación de oxígeno. O sea, que esa sangre venosa o desoxigenada pase a ser oxigenada. Por ende tiene que haber mayores circuitos por donde pueda atravesar dentro de la capacidad o la superficie respiratoria, y mejorar la economía respiratoria, ¿sí? Eso significa que nuestros pulmones aumentan de tamaño, y por ende en cada inhalación va a ingresar mayor cantidad de oxígeno que de la que ingresaba antes, o de la que ingresa en una persona no entrenada. También hay adaptaciones a largo plazo a través de nuestro sistema metabólico, y acá podemos observar dentro de nuestro metabolismo una serie de adaptaciones muy importantes. Obviamente hay un aumento de la cantidad de mioglobina, ¿sí?, que circula a través de nuestros músculos, brindando mayor cantidad de oxígeno y trayendo y aportando la cantidad de nutrientes necesarios, que son utilizados también para favorecer la contracción muscular. La tasa justamente de utilización de glucógeno aumenta, y eso se debe a que, como hay un mayor trabajo de resistencia, de entrenamiento de resistencia, hay una mayor adaptación, y para que el nivel del deportista que está entrenando la resistencia aumente, se van a ir dando una serie
de razones. Una de ellas es el aumento del tamaño de las mitocondrias a nivel muscular y del número de mitocondrias. O sea, las mitocondrias son organelas que tienen capacidad de hipertrofiarse y también la capacidad de hiperplasia, de dividirse. Entonces empieza a haber mayores cantidad de mitocondrias en los músculos y de mayor tamaño. Eso permite un mayor intercambio de oxígeno, ¿sí? Que por eso está todo relacionado, porque viene más oxígeno, permite mayor intercambio de oxígeno, mayor producción de ATP, ciclo de Krebs, etcétera, pero a la vez, ¿sí? Obviamente, para que todo eso se dé y favorecer a las contracciones musculares constantemente para que se pueda realizar los movimientos, tiene que aumentar las tasas y los depósitos de glucosa. O sea, los depósitos de glucosa se denominan glucógeno, y la glucosa es justamente la que circula, ¿sí? A través de la sangre para ser utilizada. Entonces tiene que aumentar ese nivel de glucógeno para poder ser utilizado y transformarlo a través, por ejemplo, de la glucólisis anaeróbica o del ciclo de Krebs, depende cuál se utilice, en ATP. Y por ende, como dice al final, hay aumento del volumen mitocondrial, como dijimos recién, y las crestas mitocondriales, como es su número. También, como se consume y se necesita que haya un aumento mayor de la reserva de glucógeno, también hay un aumento en la oxidación, ¿sí? De las grasas, que es otro combustible necesario para fabricar ATP. Y este se da justamente a través del incremento de las reservas intramusculares de triglicéridos, ¿sí? Que, bueno, a través de diferentes procesos es utilizado, ¿sí? Como ácidos grasos libres y transformado en ATP para permitir de alguna manera que la fabricación, ¿sí? de esta energía sea constante, ¿sí? A las necesidades del deportista. Hay una mayor tasa de liberación de ácidos grasos libres, que fue lo que dijimos recién, que va a ir permitiendo justamente eso, que puedan ser utilizados, y por ende hay un incremento de la actividad enzimática de la beta-oxidación, ¿sí? De los lípidos, permitiendo de esta manera un aumento de la tasa de energía, o sea, de la fabricación de ATP a ser utilizada. Y por ende, como esto que acabé de nombrar recién, mejora la resistencia y el nivel de la del deportista, va a haber una disminución en el almacenamiento o en la producción de lactato. Más que en la producción se sigue dando, pero lo que hay es una capacidad de remoción más alta, lo que impide la acumulación, y por ende, al impedir la acumulación de la acidez, ¿sí? A nivel muscular, va a permitir que la actividad se pueda desarrollar de manera acorde a las necesidades del atleta durante mucho más tiempo, evitando que la fatiga sea prematura, sino que recién la fatiga se vaya dando como se va a dar, pero a lo largo del tiempo y no de una manera rápida. Bueno, cuando hablamos del aparato cardiovascular vamos a entrar justamente en algunas definiciones, ¿sí? ¿Qué es gasto cardíaco? Para que les quede claro, el gasto cardíaco justamente tiene que ver con la cantidad de sangre que el corazón bombea y circula en un minuto. La frecuencia cardíaca va a ser la cantidad de veces que se repite la etapa sistólica y la diastólica, o sea, la eyección y el llenado del corazón para volver a eyectar la sangre. La hemoglobina, ¿sí? Es una proteína que es la que se va a encargar de transportar el oxígeno a todos los órganos y tejidos. Y el VO2 máximo es el oxígeno consumido, ¿sí? De acuerdo a las necesidades metabólicas. Pero el VO2 máximo de una persona tiene que ver con la capacidad máxima de consumo de oxígeno que tiene y demanda su organismo en un minuto. Bueno, acá tenemos diferentes definiciones. Por ejemplo, cuando estamos en estado de reposo, durmiendo, la cantidad de oxígeno que nos demanda por minuto, ¿sí? En nuestro organismo es de 350 mililitros sobre minutos sobre kilogramos.
¿sí? Eso equivale a lo que se denomina un MET. Ustedes, si se van a hacer, por ejemplo, una ergometría, capaz que les dice ergometría, no sé, positiva 12 MET. Bueno, esos 12 MET tienen que multiplicarlos por 3,5. Y esos 3,5, como es multiplicados por 12 MET, es la cantidad de mililitros de oxígeno que ustedes tienen a nivel de su VO2 máximo. Bueno, acá hay algunas notitas de color, como por ejemplo el VO2 máximo se incrementa hasta 15 veces cuando uno realiza actividades de esfuerzo competitivo, ¿sí? Por minuto. Es decir, ese VO2 máximo de 45, 60 mililitros que podemos llegar a tener, se puede ver multiplicado hasta 15 veces en determinadas situaciones de alta exigencia. Bueno, con respecto al aparato respiratorio, ¿sí? La ventilación, cuando hablamos de ventilación, bueno, controla la cantidad de aire, o sea, de oxígeno que se moviliza en ambos pulmones en una unidad de tiempo. El volumen de aire, justamente en un ciclo respiratorio completo, que estaría compuesto por la inspiración y la expiración, ¿sí? O la exhalación, como lo quieran llamar, se lo denomina volumen corriente. Entonces, el número de veces que se moviliza ese volumen corriente se lo denomina frecuencia respiratoria. Es decir, cada volumen corriente que nosotros llevamos a cabo, o sea, cada inspiración y cada expiración, en un minuto se lo denomina frecuencia respiratoria, como en un minuto a nivel cardíaco, frecuencia cardíaca. Muy bien. Un autor, Neumann, ¿sí? En el año justamente 1994 aproximadamente, habló de todo esto que yo les acabé de enunciar, que tienen que ver con las adaptaciones fisiológicas, y las dividió en 4 fases, que también quería que las conozcan. Y él lo que decía justamente era que se daban en 4 fases, y que la primera fase en la que se daba, lo que se producía, la adaptación primaria que se producía era a nivel neuromuscular, ¿sí? Lo cual permitía ya mejorar la economía del movimiento. Y el ajuste funcional que se produce justamente con la ayuda a producirse esta adaptación a nivel neuromuscular, al mismo tiempo se producía un ajuste funcional a nivel neuroendocrino y vegetativo, ¿sí? De los sistemas que regulan, ¿sí? A nivel de nuestro sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso central vegetativo. La segunda fase se incrementaban, o sea, la segunda fase de adaptación de estas 4 permitía el incremento justamente de las reservas energéticas, de triglicéridos, de hidratos en este caso, ¿sí? Que iba a producir, ¿sí? Y a permitir, perdón, junto a las proteínas también, obviamente mejoras a nivel de la respuesta a los movimientos y a nivel estructural, ¿sí? A nivel estructural muscular, permitiendo con la realización encadenada de los diferentes entrenamientos justamente mejoras en esa estructura, donde poco a poco las fibras que se utilizaban para este tipo de entrenamiento comenzarían a hipertrofiarse y a ser mucho más fuertes para adaptarse de esta manera a futuros esfuerzos que vendrían con nuevos entrenamientos. Después, en la tercera fase, empieza a haber cambios ya estructurales más profundos, ¿sí? Y eso se empiezan a dar en las fibras que son utilizadas justamente en entrenamiento, como hablamos recién, provocando una mayor adaptación neuromuscular y por ende esa adaptación neuromuscular, el permiso a poder realizar otros tipos de entrenamientos o con otros tipos de métodos para continuar con las mejoras propiamente dichas del entrenamiento de resistencia. La mejora funcional de la capacidad muscular iba a estar sujeta al aumento de la fuerza, que tiene que ver con esta mejora estructural e hipertrofia de las fibras que se utilizan, ¿sí? Y
a la capacidad de consumir los suministros energéticos, sean hidratos, grasas, de una manera funcional y económica, ¿sí? Lo que va a permitir que esas mismas reservas, por más que hayan crecido, se consuman, ¿sí?, acorde a las necesidades y no más, lo cual puede provocar una fatiga prematura, si no. Y la cuarta fase es el periodo de regulación multisistémica, o sea, es la que tarda más y tiene que ver con la regulación de todos los sistemas que comandan nuestro organismo, ¿sí? Esa coordinación entre todos los sistemas para que se puedan ir dando de manera controlada y de manera coordinada, ¿sí?, permitiendo justamente que las actividades que se realicen lo hagan en forma armónica, ¿sí?, permitiendo que toda acción que lleven a cabo a través de los entrenamientos pueda ser realizada acorde al nivel de entrenamiento que va teniendo el atleta, y permitiendo de esta manera una mayor funcionalidad y economía a la hora de llevar a cabo, ¿sí?, los diferentes entrenamientos, entrenamientos propiamente dicho de la resistencia. Entonces, estos procesos de adaptación, que son en 4 fases, ¿sí? La primera fase se da dentro de los primeros 6-7 días dentro del estándar, ¿no? Pueden darse algunos días más. El del aumento de los depósitos, que sería la segunda fase, se da entre los primeros 10 a 20 días de realizado este nuevo entrenamiento. Después la mejora de los sistemas y de las estructuras reguladoras que ya van permitiendo una mayor hipertrofia a nivel de los tejidos y el consumo obviamente de los depósitos energéticos acorde a las necesidades, se dan dentro de los 20 a 30 días, y todo lo que tiene que ver con la coordinación de los diferentes sistemas, ¿sí?, neurovegetativo, neuromuscular, entre otros, es el que tarda más, y se dan dentro de los primeros 30 a 40 días de comenzado el entrenamiento o comenzado el nuevo entrenamiento con un nuevo método. Siempre que hay un cambio se dan nuevas adaptaciones, porque se cree, o que en verdad es así, que esas mejoras que se van dando van a ir permitiendo hacer entrenamientos superadores, lo cual va a provocar una desadaptación al principio y una nueva adaptación que va permitiendo que ese nivel de supercompensación en cada entrenamiento sea aún mayor en cada uno de los atletas. Y bueno, y como habíamos dicho, que la parte morfológica la íbamos a hablar también específicamente, y tiene que ver con las adaptaciones musculares al entrenamiento aeróbico y anaeróbico, así que vamos a pasar a hablar de ellas. Justamente, bueno, cuando hablamos de ATP hablamos que es la energía que permite que se lleve a cabo la contracción muscular, ¿sí? Entonces, para tener una prueba para mantener, digamos, una prueba de resistencia, ¿sí?, se va a requerir justamente la utilización de energía dentro de un músculo. Esa energía se llama ATP, y justamente este ATP, ¿sí?, se requiere constantemente, y por eso los procesos de provisión de energía y de síntesis de ATP tienen que ser constantes para que la respuesta en la contracción muscular se pueda llevar a cabo, ¿sí? Si justamente la demanda de esta energía no es satisfecha, va a venir la fatiga muscular, ¿sí?, porque se va a entrar quizás en otra etapa, en otro proceso metabólico que no es acorde al que requiere el sistema aeróbico, y comienza la fatiga, que puede ser justamente la producción de ácido láctico. Entonces, si la demanda de energía no es satisfecha, va a sobrevenir, ¿sí?, la fatiga muscular, ¿sí?, y esa prueba no va a poder ser mantenida a lo largo del tiempo que debió ser mantenida. Por ejemplo, una prueba de 42 kilómetros, un maratón, y si justamente esta provisión de energía no se da, puede llegar a tener que abandonar la prueba porque energéticamente no se va a encontrar en condiciones de poder soportarla. Bueno, los tipos de fibra muscular. El músculo esquelético en el adulto está compuesto
como ya lo sabemos, por diferentes tipos de fibras, ¿sí? Las denominadas lentas rojas o tipo 1 y las rápidas o blancas o tipo 2. A veces hay otras definiciones. Acá tenemos justamente esta definición que de Saltin y Goldnick, que es una definición válida, ¿sí? Por más que cada vez que pasa el tiempo se van modificando o se va ampliando. Las fibras lentas o rojas, como dijimos, o tipo 1, van a exhibir a la vista, si uno las vería, la capacidad de ser fibras de color más rojizo, o sea, porque están influidas más por el flujo sanguíneo. Por eso son las que más se utilizan para los trabajos de resistencia. Y eso se debe a que tienen una alta capacidad, ¿sí?, de flujo, como dije, de flujo sanguíneo, debido a la alta densidad de capilares, ¿sí?, y además un alto contenido mitocondrial, lo que va a permitir un gran intercambio de oxígeno. Justo este tipo de fibra, ¿sí?, es un tipo de fibra que va a ser mucho más resistente a la fatiga, pero siempre realizando actividades moderadas altas, pero no de alta intensidad o explosivas, ¿sí? Mientras que la actividad que se realice, el fluido sanguíneo y la oxigenación alcance, se pueden realizar sin ningún inconveniente. Cuando hablamos de las mitocondrias, ¿sí?, justamente acá podemos expresar a través, digamos, de esto es resume un poquito a través de un estudio, ¿sí?, que la adaptación bioquímica que induce el ejercicio va a incrementar poco a poco ese contenido mitocondrial, es decir, esas mitocondrias van a crecer en tamaño y a la vez van a crecer en número, se dividen y van a haber más. Y esas mitocondrias van a estar esparcidas a lo largo de todas estas fibras de características rojas especialmente, ¿sí? Ese mayor contenido mitocondrial lo que va a permitir justamente es aumentar, ¿sí?, la capacidad de provisión de energía a nivel aeróbico, logrando una mayor metabolización de los ácidos grasos, de los hidratos, ¿sí?, transformándolos en ATP, en energía. Entonces, este tipo de órganos, que en verdad se le denomina organelas, que se encuentran en nuestras fibras musculares, en mayor cantidad en nuestras fibras rojas o lentas, pero están esparcidas en todas las fibras, en las fibras rápidas también, o blancas, como las quieran llevar, indican que ese mayor incremento, ¿sí?, en el contenido mitocondrial va a permitir y va a ser necesario justamente para aumentar esa provisión de ATP en nuestro organismo, que nos permita llevar a cabo y realizar las actividades aeróbicas que estamos llevando a cabo como deportistas, pudiendo de alguna manera lograr esa performance deseada producto de los entrenamientos, ¿sí? Entonces, ese intercambio de oxígeno va a lograr que la producción de ATP, de adenosín trifosfato, que va a ser lograda a través de la metabolización, a través del proceso de ciclo de Krebs, del hidrato y de las grasas, nos provean de la cantidad necesaria para poder continuar con nuestros entrenamientos o continuar justamente con la competencia en el mejor y mayor nivel posible. Cuando hablamos de la capilaridad muscular, ¿sí?, especialmente en las fibras de características rojas, ¿sí?, podemos decir que en el entrenamiento, cuando nosotros llevamos a cabo una actividad, un entrenamiento, en la competencia también, ¿sí?, la continuidad de estos, ¿sí?, de estos entrenamientos van a permitir un incremento en el número de los capilares que van rodeando todas las fibras. Entonces, al haber más capilares va a haber mayor oxigenación y mayor, como dije anteriormente, pasaje de fluido sanguíneo. Eso va a nutrir más al músculo y le va a brindar mayor cantidad de oxígeno. Entonces, cuando nosotros realizamos una actividad, ¿sí?, las fibras son reclutadas, o una determinada cantidad de fibras son reclutadas, ¿sí? Y estas fibras van a tener un mayor y un mejor desempeño si son justamente irrigadas por una mayor cantidad de sangre, debido a que a mayor cantidad de sangre
va a haber mayor cantidad de oxígeno y su rendimiento va a ser mayor, ¿sí? Entonces el incremento de la capilaridad que se empieza a denotar y que empieza a estar en estas fibras entrenadas van a permitir una mayor oxidación, ¿sí? de estos combustibles y una mayor producción de energía. Entonces, también cuando llevamos a cabo estos entrenamientos, si bien las fibras que más afectadas son por este aumento de la capilaridad van a ser las fibras rojas, indirectamente todas las demás fibras, las blancas o las que son denominadas mixtas o de baja oxidación, también se van a ver beneficiadas por ese aumento de la capilaridad. Quizás no tanto como el aumento que va a haber en las fibras rojas, pero este aumento en la capilaridad en todas va a ir permitiendo que esas fibras de menor capacidad oxidativa, ¿sí?, puedan ser utilizadas en caso de necesidad o de agotamiento de las fibras propiamente rojas, permitiéndole de alguna manera al atleta continuar con su actividad hasta que esas fibras se repongan y vuelvan a actuar nuevamente como fibras específicas de esa actividad. Ese incremento en el número de capilares que va a ir rodeando a la fibra va a permitir justamente una mejora en el intercambio de oxígeno, en la superficie donde se produce ese intercambio de oxígeno y en el rendimiento del atleta. Bueno, cuando hablamos del estímulo que produce el entrenamiento, tenemos que hablar primero y principal, ¿sí?, que ese beneficio, ¿sí?, que se va produciendo en las sesiones de entrenamiento van mejorando la performance, y esa mejora en la performance va a estar relacionada a una serie de adaptaciones que se dan a nivel primero cardiovascular y respiratorio, ¿sí?, y ese balance y esas mejoras que se van dando a nivel de las adaptaciones nos van a ir permitiendo tener mayor disponibilidad de sustratos y de energía para llevar a cabo la actividad, y que las adaptaciones a nivel muscular y las contracciones que se lleven a cabo sean las deseadas para poder continuar llevando, valga la redundancia, llevando a cabo la actividad. Los esfuerzos, ¿sí?, que vamos realizando, especialmente los esfuerzos más prolongados, van a producir mayores incrementos en el contenido mitocondrial, y eso se va a deber a la prolongación de la actividad en el tiempo, y por ende se va a necesitar mayor cantidad de energía o mayor producción de cantidad de energía. Entonces el músculo, ¿sí?, a nivel mitocondrial va a alcanzar justamente a lo largo de un tiempo determinado, como pueden ser 4 o 5 semanas, un mayor nivel, ¿sí?, de adaptación a estos esfuerzos, que le va a permitir poder contar con un nivel energético de intercambio de oxígeno mayor, y eso se produce justamente gracias al encadenamiento de estímulos que se van llevando a cabo de acuerdo al tipo de entrenamiento de resistencia que necesite realizar en cada sesión de entrenamiento. Estas adaptaciones que se van dando, ¿sí?, a nivel mitocondrial ocurren a través de este encadenamiento, y esas duraciones de estímulos que se van llevando a cabo van a ir logrando poco a poco que la intensidad en cada uno de los esfuerzos pueda ser mayor e incrementada dentro de lo que son los trabajos o entrenamientos de resistencia, y eso se va a producir justamente, eso se va a llevar a cabo producto de los niveles de crecimiento energético y a nivel de la adaptación de los diferentes sistemas, entre otros, edificando a un deportista con una performance cada vez más elevada. Cuando hablamos también de adaptaciones musculares, no solo son a través
del entrenamiento aeróbico, sino también a través del entrenamiento anaeróbico, perdón. Y justamente cuando hablamos de entrenamiento anaeróbico, como hicimos una diferencia, tenemos que hablar de las fibras de características rápidas, las fibras blancas, ¿sí? Esas fibras que se le denomina tipo 2, ¿sí? Tipo 2A, y estas fibras son las que permiten realizar actividades mucho más intensas y explosivas, pero quizás no tienen una duración en el tiempo muy amplia, sino que rápidamente entran en fatiga, pero no permiten hacer un volumen de trabajo muy elevado, pero sí muy intenso, a diferencia de las anteriores. Justamente el tipo de fibras 2A tiene una capacidad, ¿sí?, de circulación de fluido sanguíneo relativamente alta, ¿sí? Y eso se debe a que hay una alta densidad capilar en las tipo 2A, ¿sí? Y mayor cantidad de mitocondrias también, que permiten justamente el pasaje del fluido sanguíneo y del oxígeno, lo cual permite realizar actividades de carácter justamente oxidativo, pero de manera mixta, es decir, no son ni aeróbicas ni anaeróbicas. Entonces, este tipo de fibras 2A tienen la capacidad de adaptarse a trabajos de tipo anaeróbico intensos, como también a trabajos intermedios o mixtos, donde las fuentes energéticas oxidativas y anaeróbicas comulgan entre sí para llevar a cabo una actividad que justamente está en el borde o intermitando entre una y otra constantemente. Pero a la vez, este tipo de fibras rápidas también se dividen en las tipo 2B, y justamente el flujo sanguíneo y oxidativo y la capacidad de la densidad capilar ya es menor, es baja, o sea, tienen un fluido sanguíneo muy bajo, son de baja por ende densidad capilar, como dije recién, y tienen un muy bajo contenido mitocondrial, por lo cual este tipo de fibras 2B se fatigan rápidamente, pero en ellas se pueden realizar trabajos muy intensos y explosivos. Cuando realizamos adaptaciones musculares, cuando realizamos entrenamiento, las adaptaciones musculares que se llevan a cabo son muchas, ¿sí? Y una de las adaptaciones más importantes que podemos llevar a cabo, que se va a ir llevando a cabo con el deportista a medida que lleva a cabo sus entrenamientos y que estos se van encadenando en estímulos, es que poco a poco va a ir desplazando hacia arriba lo que es el umbral anaeróbico, es decir, el techo que tiene anaeróbico ese deportista. A medida que va entrelazando entrenamientos, ese techo va a ir subiendo, por lo cual ese umbral anaeróbico va a ser cada vez mayor, y eso le va a permitir realizar trabajos de alta intensidad y de alto nivel de producción de ácido láctico durante mayor tiempo, porque a la vez va a tener la capacidad de remoción del ácido láctico, evitando que se acumule prematuramente, y de esa manera poder realizar la actividad durante mucho más tiempo, dentro de los tiempos más o menos acorde a lo que son los trabajos anaeróbicos. Las fibras musculares de contracción rápida y explosiva tipo 2B van a sufrir justamente adaptaciones que le van a ir permitiendo que esos esfuerzos sean mayores, ¿sí? Y este tipo de fibra, las 2B, que van a incrementar su capacidad, va a permitir que a la vez tengan mayor resistencia anaeróbica, pero a la vez las tipo 2A, que son justo las de características mixtas, como yo le dije, también van a mejorar y van a tener un mayor incremento, ¿sí?, en su potencial, permitiendo que puedan actuar cuando se las necesite en caso de que las 2B estén muy agotadas, ya que estas pueden tomar las características de una o de otra. También a nivel, digamos, de las enzimas intracelulares, la actividad entre ellas va a mejorar, y eso va a permitir que la producción de energía
sin oxígeno justamente, o mejor dicho, con la presencia de oxígeno, pero que este oxígeno no alcanza, o sea, la producción de energía a nivel de la glucólisis anaeróbica sea mejor, sea mayor, ¿sí? Y permita afrontar de esta manera esfuerzos de características intensas, explosivas durante más tiempo. A la vez, la tolerancia muscular, como dijimos, a la acidosis que se va produciendo va a ser mayor, pero eso se va a deber no a que solo se va a tolerar la acidez en el músculo, sino que a medida que esa acidez se produzca, va a haber diferentes mecanismos, ¿sí?, que van a permitir la remoción de este ácido que se encuentra circulando a nivel muscular, evitando que justamente se acumule y venga la fatiga temprana. Y recuerden que la acidez a nivel muscular puede aumentar por diferentes razones, ¿sí? Estas se pueden deber por la alimentación o por el exceso de proteínas, ¿sí? Se puede deber también por la aparición justamente de diferentes desechos a nivel muscular y sanguíneo, que puede, como el amonio entre otros, que puede justamente ir incrementando esta acidez y que el deportista, si no tiene la capacidad de removerlas, o porque su entrenamiento no fue el adecuado o por las razones que fuera, pueda entrar en fatiga prematuramente, ¿sí? Y justamente las adaptaciones lo que van a ir logrando es que esta fatiga se produzca mucho más lejana en el tiempo, que haya una mayor producción de energía que permita seguir realizando la actividad de una manera intensa y que esa recuperación en el atleta para volver a realizar una actividad explosiva e intensa sea cada vez más rápida y de esta manera mejore la performance. Todo esto se va a llevar a cabo a través de los entrenamientos y las adaptaciones musculares que se vayan produciendo, logrando de esta manera permitir realizar actividades a una gran intensidad, a la más alta posible y explosiva durante más tiempo. Bueno, es importante también a través de los entrenamientos y las adaptaciones que se van llevando a cabo el impacto sobre nuestro sistema endocrino, ¿sí?, hormonal, el de producción de las diferentes hormonas, ya que este impacto positivo va a permitir que justamente se estimule la secreción de hormonas que son específicas y principales justamente para cualquier deportista, en verdad para cualquier persona, pero especialmente los deportistas que llevan a cabo tareas de característica de resistencia anaeróbica, y justamente son las que poseen un nivel anabolizante muy grande y que permiten a la vez la resíntesis de proteínas constantes. Y estas hormonas son la hormona GH o hormona de crecimiento, la testosterona, y el factor de crecimiento insulínico conocido como IGF-1, ¿sí?, que son tres hormonas que se secretan constantemente y más cuando se las estimula con este tipo de entrenamiento, permitiendo un nivel de síntesis proteica alto que va a permitir la regeneración muscular a los niveles que el deportista necesita. Y por ende va a mejorar obviamente la composición corporal, ¿sí?, especialmente en lo que implican los equilibrios entre el porcentaje de grasa y porcentaje de masa muscular necesarios para llevar a cabo la actividad que lleva el deportista o acorde al área o a la actividad o al deporte que realiza justamente el atleta, más allá del estímulo que van a producir, ¿sí?, de manera indirecta o directa, depende las circunstancias y en que se desarrolle, logrando no solo esa mejora a nivel muscular y esa mejora en los porcentajes grasos y musculares, sino a la vez fortaleciendo los huesos, los tendones de esos músculos cada vez más desarrollados, los ligamentos que soportan esas articulaciones cada vez más fuertes, ¿sí?, y con músculos más fuertes, es decir, permite el desarrollo íntegro de nuestro sistema musculoesquelético. Esto va
simplemente a resumirse en una mejora que va a ir logrando un mayor desempeño del atleta, ¿sí? A mayores niveles, cada vez superadores, y por ende una reducción, que para el atleta es muy importante, en el nivel del riesgo de lesiones. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta clase. Se trata de ser lo más sintético posible, por más que en el tiempo a veces no se note, pero especialmente que les haya servido y la hayan podido comprender como una herramienta más para el desarrollo de la función que poco a poco van a ir llevando a cabo, o que muchos ya están llevando a cabo. Así que muchísimas gracias por ser parte de la clase y nos vemos seguramente en la próxima. Chau, chau.